Señoras y señores, antes de eso, como todos los lunes, recibimos a nuestro amigo Marcelo Acuistapache. Bienvenido, Marce. Gracias, Marce. Querido, ¿cómo ¿Andas estás? bien? Muy bien. Buen perfume. Bueno, gracias, gracias. Se agradece. ¿Cómo estás? Bien. Ya que ¿Qué? hay tanto desafío, yo te voy a traer algo también. ¿Vos cocinás? Me gusta muy cocinar. bien. Sí, no tengo mucho tiempo, pero me gusta. Bueno, para el lunes que viene. Te voy a traer una especialidad. ¿Dulce o salada? ¿Te gusta dulce? Dulce no preferís tanto, salada. pero, Bueno, pero busco- sí, no importa. Busco algo salado, no, porque hay un pastel de manzana ahí que Apa. viene de tradición, que está Bueno. muy bueno, pero Mirá. no sé si... Bueno, sí, no hay pero ningún capaz problema. que a los chicos les gusta el dulce. Ellos van a ser muy felices. Ellos, si es de comer, olvídate. Buenísimo, Siempre. bueno. O capaz que pienso alguna opción salada también ahí. El lunes vemos. Bueno, Pues, inauguramos los lunes de Morphy. Aviso. qué va. Espectacular. Me encanta. Bueno, los lunes ya viene la Sí. merienda pronta. Hoy va Florencia trae, el lunes que viene Marcelo, Claro. el otro, alguno de ustedes tres. Bueno, muy Ok, bien. El tipo de ok, cebolla. bueno, está muy está. bien, ya no. Tipo de Toda la cebolla. semana no comes. Yo cocino ¿Eh? los No domingos. tenés que traer comida. Seguro. ¿No? Los domingos. ¿cierto? Bueno, muy bien. Hoy, ¿qué Bueno, nos traes? nosotros estamos tratando de armar un ciclo y lo que hemos estado haciendo, buscando casos de desapariciones misteriosas que, digamos, que han pasado los años y no se ha sabido qué pasó. Entonces la idea es plantear el caso para que la gente sepa de qué se trata, cuál es el caso. Son casos muy paradigmáticos, muy conocidos, porque son personalidades que han tenido tragedias y han desaparecido y no se ha sabido, digamos, qué pasó con ellos. Entonces, la idea es traerles la propuesta de cuál es el caso, contarles el caso, de qué se trata, y después lo que voy a hacer, voy a trabajar con los elementos que tengo, porque lógicamente no puedo acceder a todos los elementos ni las prendas, porque hay casos que han pasado 80 años, 60 años, 40 años, pero con los elementos que tengo acceso, voy a tratar de hacer una visualización desde la perspectiva del psíquico. ¿Ah? Lo que ocurre muchas veces, y hay varios casos que están envuelta la posibilidad quizás que se sepa qué pasó con esos casos, porque bueno, se han logrado obtener restos o se han logrado obtener elementos o han iniciado nuevas búsquedas y quizás una vez planteado el caso y en base a la visualización que yo hago, ¿quién te dice que no podamos confrontarlo con evidencia científica que fue lo que pasó? Bien. Bueno, y lo que trajimos hoy es un caso muy paradigmático que ocurrió a una de las personalidades y familias más influyentes de Estados Unidos, que es la familia Rockefeller. Ajá. ¿Ah? Y este es el caso del hijo, que se llama Michael Rockefeller, que es hijo de Nelson Rockefeller, que vendría a ser el hijo del fundador de toda esa industria. ¿Se acuerdan que Rockefeller se dedicó a toda la parte de combustibles Sí. y petróleo? Y bueno, hizo muchísimo dinero. Ya, de hecho, es un distintivo cuando alguien quiere decir que tiene mucho dinero, que sí. es Rockefeller. Rockefeller. Bueno, de esa dinastía, el hijo de Rockefeller se dedicó a la política y a la filantropía también después cuando de alguna manera todo el dinero que tenían lo invertían en investigación, generó un museo en Nueva York de arte indígena primitivo, bueno, hizo muchas donaciones a investigaciones. El caso de Nelson Rockefeller, que llegó a ser gobernador de Nueva York, incluso vicepresidente de Estados Unidos, él tuvo 5 hijos, tenía 3 varones y dos mujeres. Uno de los varones, el más chico, junto con una de las mujeres que se llama Mary, en este caso eran gemelos, pero este chico, si bien se había recibido de economista en historia en Harvard, con 23 años, él soñaba con investigar pueblos perdidos, pueblos indígenas, las costumbres, y se dedicó un poco a eso. Se especializó como camarógrafo, en fotografía y en grabar. Y bueno, inició una serie de excursiones que se estaban haciendo en el sur de Nueva Guinea. Recordemos que en ese momento Nueva Guinea estaba separada en dos, uno bajo el gobierno de Australia y otro bajo el gobierno holandés. Y habían descubierto una serie de pueblos indígenas que estaban prácticamente en la edad de piedra, ¿no? Estaban metidos en esas selvas y era muy difícil el acceso.
Incluso Holanda había tenido que dirimir porque había pueblos indígenas que se peleaban entre ellos, eran caníbales, se cortaban las cabezas y había, bueno, y tuvieron que hacer una serie de leyes para evitar que esos pueblos se masacraran, Seguro, sí, sí. básicamente. Entonces, hubo un incidente justamente en relación a la historia en los años 50 que se habían estipulado una serie de leyes para que esos indígenas no se pelearan, ¿no? Pero ¿qué pasó? Fueron los propios gobernantes holandeses con unos guardias a tratar de un pueblo que era un pueblo indígena que se llama Asmat, que era uno de los más, digamos, los más violentos que habían en ese momento, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en un momento determinado una mala interpretación y los guardias que acompañaban a esos políticos que de alguna manera le iban a pasar las nuevas leyes, dispararon y mataron a 3 indígenas y no pudieron arreglar ese problema y digamos que los indígenas entendían que cuando a ellos les mataban a una persona, ellos necesitaban matar a un blanco en este caso, ¿no? Y quedó eso que no habían podido entrar en contacto con esos indígenas justamente porque tenían miedo a las represalias, ¿no? Eran muy violentos y justamente por eso era que estaban tan aislados en el tiempo. Resulta que ahí llegó un equipo de filmación que querían documentar justamente a ese pueblo Asmat, que eran de los más violentos y que estaban en una región sur pero muy difícil de acceso. Y en ese grupo de investigación, el que fue justamente fue Michael Rockefeller, que se ocupaba de grabar, de filmar y de toda la parte de audio que quería de alguna manera acompañar. Bueno, logran armar un documental muy, muy interesante, estamos hablando del año 1961. Y Michael en ese momento, cuando terminan de grabar ese documental, se entera que sus padres estaban por divorciarse. Entonces vuelve a Nueva York tratando de resolver ese problema familiar y ya cuando llega no lo logra. Bien. Y él, su amor era nuevamente tratar de conseguir, incluso en ese viaje que él regresa, trae mucho material que había juntado para el museo de su padre, ¿no? Entre ellos había unos indígenas que tenían una característica que hacían como un esculpido en madera muy particular, pues no tenían herramientas y tenían un valor increíble, digamos, desde el punto de vista de, digamos, la cultura aborigen. Y entonces él de alguna manera llevó un montón de material que había conseguido. Pero le había quedado un material para poder ir a buscar y junto con un amigo holandés inician una expedición privada, por decirlo de alguna manera, y contratan a 2 indígenas para ir justamente a tratar de llegar a estos aborígenes que estaban en el sur de Nueva Guinea. Y tiene que ingresar por uno de los ríos hacia el interior, digamos, era muy difícil acceder. Y a unos 5 kilómetros desde la costa, ellos llevaban una especie de canoas y con un motor adaptado. Era muy, muy agitado el mar y se empieza a inundar ese barco, la embarcación, pero no se hunde. Estamos hablando del 19 de noviembre de 1961. Ahí Michael y su amigo holandés, que se especializaba justamente en la investigación de estos aborígenes, quedan en el bote que se estaba hundiendo y los indígenas que lo acompañaban se van nadando a pedir ayuda, ¿no? Resulta que pasan todo el día, llega la noche y no llegaba la ayuda. Entonces Michael, que era muy ansioso, dice, bueno, yo voy a ir a la costa a pedir ayuda. Vacía 2 tanques de combustible, se los pone a modo de salvavidas y empieza a nadar hacia la costa, ¿no? Estamos hablando que en esa zona había tiburones, había cocodrilos y había caníbales. O sea que parece los chistes estos de que elige, ¿no? Bueno, resulta que Michael empieza a nadar porque era un buen nadador y su amigo, el holandés, que no sabía nadar, se queda en el barco aguardando novedades. Al otro día, en la mañana, llegan los indígenas con ayuda, encuentran al holandés con vida, agarrado a los restos del barco, pero Michael no lo encuentran por ningún lado, ¿no? Disculpa que tomar un poquito de agua porque... Mientras estábamos viendo imágenes, ¿no? Estábamos viendo bueno, sí, que tienen que ver con lo que está contando
Correcto. Bueno, Marcelo. resulta que Michael desaparece. Sí. Empiezan a buscarlos y, lógicamente, imagínate, la responsabilidad para el gobierno holandés que el hijo de Rockefeller desaparezca. Entonces empieza una búsqueda masiva con barcos, con aviones, con helicópteros. Incluso su padre, que en ese momento era gobernador de Nueva York, y su hermana gemela Mary vienen especialmente a buscarlo. Y se inicia una de las búsquedas más importantes del siglo XX. O sea, no escatimaron recursos, pero cuando pasaron un par de semanas ya no tenía sentido seguir buscando y ellos de alguna manera regresaron. Ahora ahí empiezan todo el tema de qué pasó con Michael. Aparentemente los holandeses descartaron, digamos, que hubiera llegado a la costa por las características y ellos lo daban como ahogado, como que había fallecido, pero no se encontró cuerpo. Entonces empezaron a armarse una serie de especulaciones de qué le puede haber ocurrido, ¿no? Entonces una es que se puede haber ahogado y que se lo haya comido un tiburón, por eso no encontraron restos. Otra es que hubiera llegado a la playa y lo hubieran capturado estos aborígenes y como tenían esa venganza pendiente, se lo hubieran comido, por decirlo de alguna manera, o lo hubieran matado. Y después la otra que se maneja, porque en 1969, o sea, 9 años después, hubo otra expedición de fotógrafos y filmaron justamente a estos indígenas, ¿no? Que eran los Asmat, que eran los que inicialmente él quería ir a entrevistarlos y a filmarlos. Resulta que se grabó durante varios días y después se truncó, era un documental que se iba a hacer, pero todo ese material quedó durante años sin ver. Y después cuando querían volver a reflotar el material, se dan cuenta que en las filmaciones, entre toda esa cantidad de indígenas que había una persona, un individuo blanco, actuando como ellos. Y recién en las filmaciones se descubre. Eso generó la hipótesis de que él de alguna manera se quedó viviendo con los indígenas. Años después también hubo un investigador, la madre de Michael Rockefeller, le pagó una cifra importante para que él tratara de saber realmente qué pasó, y tuvo la posibilidad de reunirse con estos indígenas, con los jefes, y le reconocen que unos años atrás un blanco que había llegado desde el mar, lo habían asesinado y le habían cortado la cabeza, digamos, que era el distintivo que ellos tenían cuando se vengaban de un enemigo. Resulta que este periodista o este investigador consiguió 3 cráneos y supuestamente uno de esos cráneos correspondía al de Michael Rockefeller. Digo, son cosas que aún no se ha podido digamos, descubrir a través del ADN o confirmar, pero bueno, todo está esperando que en algún momento se sepa qué pasó con él. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a traer después, o sea, el lunes que viene no, para el otro, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos hoy y vamos a ver la visualización que voy a hacer con los elementos que corresponde para ver desde el punto de vista psíquico qué información puedo obtener. Buenísimo, acá en el piso. Lo vamos a traer grabado, lo vamos a hacer, pero recordemos que una de las características que tiene la visualización es que aunque haya pasado el tiempo, la información se puede obtener. Lo que es difícil después es de corroborar con investigación científica, pero es un ejercicio interesante y creo que, dada la magnitud de los casos, poner mi perspectiva de psíquico va a ser interesante a cada caso. Muy interesante. Así que bueno, si te parece, vamos a seguir un poco con ese ciclo. Dale. Y el lunes que viene vamos a hablar de adicciones con SICAM. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Despedimos a Marcelo Acuistapache, señores. Qué historia, qué caso, ¿no? No tenía muy claro yo. Sabía de algo, una desaparición de un Rockefeller, pero no sabía que había sido así. Todo esto, claro. Todo esto, ¿no? Señores, 0900